Hoy vamos a continuar con la serie de introducción a la apologética y vamos a tratar el tema consecuencias de rechazar la verdad. Y para ello vamos a leer el texto en Juan 14, 1 al 14. Juan 14, 1 al 14. Y comienza así. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlo, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conforme. Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto, a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Deben pedir cualquier cosa en mi nombre, y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre, y yo la haré. Amén. Y es un texto que tiene que ver con la verdad, con el tema que vamos a tratar o a empezar a tratar en la sesión de hoy. Pues sí, Padre, te damos gracias por ti, por tu amor, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque por medio de este medio podemos estar reunidos, congregados como iglesia, orando unos por otros, compartiendo acerca de lo que tú haces, Señor, en nosotros. Gracias porque hemos podido escuchar a Esther Santana, cómo pues obraste en ella y en Laura el fin de semana. También hemos podido escuchar a Esther López y cómo tú la estás usando en su trabajo, Señor. La seguimos poniendo en tus manos y ahora hemos podido abrir tu palabra, Señor. Padre, para entender que tú eres verdad, para entender que en ti podemos confiar, para entender que vale la pena confiar en ti, que tiene todo el sentido, Señor. Te pedimos que tú nos sigas hablando a través de esta serie de introducción a la apologética con el propósito de entender mejor nuestra fe y de ayudarle también a otros a quitar obstáculos, a derribar muros y a trazar puentes para que se puedan acercar a ti, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos que tú nos guíes y nos hables en esta tarde. Amén. El tema de esta tarde tiene que ver con las consecuencias de rechazar la verdad. Y tiene que ver con el hecho de poder argumentar de que sí existe la verdad. El jueves pasado había comentado que hay 3 acercamientos a la apologética, entre otros. Por un lado,
el presuposicional, que parte de la base que el cristianismo es verdadero y luego procede a probar que solamente el cristianismo es verdadero. En segundo lugar, habíamos hablado del acercamiento de la evidencia y habíamos dicho que la apologética de la evidencia se esfuerza por proporcionar pruebas, como pruebas históricas, proféticas o pruebas arqueológicas, pruebas racionales también, e incluso pruebas acerca y que tienen que ver con la experiencia, y que todas ellas puedan apoyar de alguna manera las afirmaciones de la verdad cristiana. Y en tercer lugar, hablamos del acercamiento clásico. Y la apologética clásica busca dar razones, tanto para la existencia de Dios como para la evidencia o las diferentes evidencias que respaldan las afirmaciones de la verdad cristiana. Y a partir de aquí, comenté también el jueves pasado el seguir avanzando en la defensa de nuestra fe, teniendo en cuenta este último acercamiento a la apologética, que se identifica como clásico, dando razones para la existencia de Dios como para las evidencias que respaldan la verdad cristiana. Para ello, planteé un acróstico con la palabra defensa. ¿Se acuerdan? Y es un acróstico muy fácil de recordar por el propio significado de la palabra defensa. Recordemos que apologética viene de la palabra griega apología, que significa dar una defensa. Así que de eso se trata. Por eso usar la palabra defensa como acróstico para desarrollar los diferentes puntos racionales para defender nuestra fe nos ayuda a tener presente esta idea y sobre todo recordarla también. Y vamos allá con el tema de hoy. Y en nuestro acróstico defensa la primera letra es la D. D significa demostrar la realidad de la verdad. Es decir, demostrar que la verdad sí existe. ¿Y por qué necesitamos hacer eso? Porque vivimos en una cultura, en un contexto social, donde muchos afirman que la verdad no existe, que la verdad es relativa, que no se puede saber la verdad. Yo te pregunto, ¿te has encontrado alguna vez con esta afirmación? ¿Qué piensas tú mismo sobre ello? ¿Has podido responder de alguna manera? ¿Tienes argumentos al respecto? Es importante poder reflexionar acerca de ello, porque esta forma de pensar está muy presente en nuestro contexto social. Es muy parte de lo que se ha llamado y se llama posmodernismo. Y de alguna manera trata de impregnar muchas áreas de nuestra vida, pero no todas. Porque hay muchas áreas de la vida en las que este planteamiento no se aplica. Y lo hacemos además de una manera consciente. De forma simplona, podríamos poner el ejemplo de que este planteamiento de la verdad relativa nadie lo aplica cuando está delante de un semáforo en rojo. Porque, por lo general, delante de un semáforo en rojo, uno se detiene, se para y se queda ahí hasta que cambia a verde. A no ser que estemos borrachos. Pero si no, lo haremos de esa manera. Nunca pensaríamos, oye, algunas veces sí, otras veces no. Sino que si vamos en el coche, es lo que haríamos de forma regular y cotidiana. Y es aquí cuando llegamos a la antigua pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pilato ya se la planteó a Jesús en Juan 18:38. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Y para Jesús la respuesta
es claro. Él se vio a sí mismo como la encarnación de la verdad. Como leíamos al principio, en Juan 14:6 podemos leer: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y estas son palabras de Jesús. Cuando afirmamos no podemos saber la verdad, pretendemos que sea una afirmación verdadera, ¿cierto? Pues al mismo tiempo estamos ante una paradoja, porque estamos haciendo una declaración que de alguna manera se está autorrefutando a sí misma. Si no podemos saber la verdad, ¿cómo podemos hacer una declaración que sea verdad? ¿Te das cuenta de la contradicción? Es simple, pero es totalmente lógico. Según Philip Johnson, abogado y profesor universitario estadounidense del siglo pasado, dice lo siguiente. Dice: uno que afirma ser escéptico de un conjunto de creencias es en realidad un verdadero creyente de otro conjunto de creencias. Y lo que pasa es que hay consecuencias tremendas cuando rechazamos la verdad como concepto. Vamos a pensar y reflexionar juntos en algunas de estas consecuencias. Y una de ellas es que si no hay verdad, no hay fundamento para tener una moral, no hay fundamento para una moralidad. No hay una base última en la que, por decirlo de alguna manera, nos podamos sostener. A nuestro alrededor podemos ver muchos ejemplos de esto que he comentado, muchas circunstancias que realmente nos llevan a ver esta realidad, de que cuando decimos que no hay verdad, ¿dónde están nuestros fundamentos morales? Ann Landers fue columnista de consejo del New York Times a finales del siglo XX, y era normal que ella recibiera preguntas, que le escribieran, y después ella ponía sus respuestas en la columna. Y en una ocasión un lector le escribió lo siguiente. Dice: querida Ann, soy un hombre de unos 60 años, divorciado y retirado. Mi hermana tiene unos 50 años y es viuda. Nos acostamos juntos 2 veces por semana. Esto ha estado sucediendo desde que su marido murió hace 8 años. En realidad, cuando éramos adolescentes, tonteábamos mucho, pero nunca tuvimos relaciones sexuales. Esto no es una relación amorosa, pero es sexo, y buen sexo. Ambos disfrutamos de estas escapadas y siempre producen un buen sueño nocturno. Nadie sabe de esto y nadie sale herido. ¿O crees que nos estamos engañando a nosotros mismos? Sin nombre, sin ciudad, por favor. Así es como la persona firmó. Ann Landers, en su columna del New York Times, le respondió diciendo lo siguiente: estimado sin nombre, enfermo, enfermo, enfermo. Si tuviera su dirección, le enviaría una tarjeta de recupérate pronto. Claro que surgen preguntas y diferentes respuestas. Claro que algunos podrán estar de acuerdo con Ann y otros no. Nos preguntamos: oye, ¿qué tiene esa persona que se acuesta con su hermana para que podamos intuir que está mal? Bueno, ¿realmente está mal? ¿O más bien es algo desagradable? Oye, depende de los criterios. Y podríamos seguir bla, 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 bla. ¿O es que no se siente bien? ¿Es que al final, mira, se hacen un favor mutuo? Y la pregunta es, o una de las preguntas que nos hacemos es: ¿está realmente mal que un hermano y una hermana tengan sexo juntos? Como creyentes, claramente decimos
que está mal. Claramente decimos que no es correcto. Y precisamente una de las devastadoras consecuencias de rechazar la verdad es que termina con un relativismo moral que nos lleva a no tener base para la moralidad, a no saber lo que está bien y lo que está mal. Y no solamente esto, sino que nos lleva a lo que solemos también llamar relativismo religioso y en ocasiones relativismo cultural. Hoy en día, la gran mayoría cree que la verdad es relativa. Incluso estoy convencido que este pensamiento ha penetrado y penetra en la Iglesia. Y muchas veces ponerlo en duda es como poner en duda que 2 más 2 son 4. ¿Cómo se te ocurre poner eso en duda? Vivimos en un contexto cultural rico en muchos sentidos, en el que se comparten diferentes creencias, donde se da una pluralidad evidente o muy evidente, y todo también dentro de un secularismo brutal. Y en este contexto hay muchas cosas buenas, muchas cosas que podemos aprender unos de otros. Otras que no son tan buenas, que no deberíamos de aprender. Otras que la ley donde te encuentres no te permite, pues por muy cultural que fuera del país de donde vienes, etc. Por tanto, hay cosas buenas, hay cosas malas y no todo vale. Y en un contexto así nos lleva a aprender a ejercitar precisamente lo que es la verdadera tolerancia, que no significa que no exista la verdad, pero en cambio llevamos esta realidad a un relativismo religioso, cultural, entre otros relativismos. Y nos gusta pensar, por ejemplo, en este contexto que estamos hablando de relativismo religioso y cultural, que todas las religiones son verdad, que todas llevan al mismo sitio, que lo importante es creer y que al final da igual en qué, porque al final vas a llegar al mismo lugar. Pero esto no funciona. Esto no es real, no es aplicable a la vida, no es habitable, por decirlo de alguna forma. Por poco que pienses, te das cuenta que tiene que haber una verdad última. En primer lugar, hay una competencia de afirmaciones de verdad entre las diferentes creencias. Porque unas afirman, oye, esto es así, otras afirman, no, esto es de esta manera, y en muchos de los casos son cosas o aspectos que incluso se contradicen. Supongamos que estoy tomando, como creyente que soy, un café con alguien que es relativista, alguien que piensa que la verdad absoluta no existe, que la verdad no existe, y que en ese tomar un café se suma alguien que es musulmán y que al mismo tiempo trae con él un amigo hindú, que al mismo tiempo invitó a un compañero de clase que es ateo. Y allí estamos todos tomando café, compartiendo qué tal el día, cómo van las cosas, y en la conversación sale el tema que lo que creemos cada uno es verdad al mismo tiempo. Y que da igual que si crees lo que uno cree o lo que otro cree, que al final vas a llegar al mismo punto que de alguna manera nos proponemos llegar. Que todas nuestras creencias son verdad al mismo tiempo. ¿Te imaginas? ¿Qué tiene eso de malo? ¿Qué problema hay con esa afirmación? Piensa un poco. El musulmán cree en un Dios llamado Alá. El hindú cree en muchos dioses, entre ellos Vishnu, Shiva,
y así de forma sucesiva. El ateo no cree en ningún Dios. Yo, como cristiano, pues creo en las afirmaciones de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El musulmán cree en un Dios y es monoteísta. El hindú cree en muchos dioses y es politeísta. El ateo no cree en ningún Dios y por lo tanto es ateo. Todas estas afirmaciones de verdad, que pretenden ser verdad, no pueden ser verdad al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque se contradicen entre sí. Dios no puede no existir al mismo tiempo que existir. Ser un solo Dios al mismo tiempo que formar parte de un grupo de diferentes dioses. Dios es o no es. Aunque sí es cierto que todas estas afirmaciones pueden ser falsas. Es decir, que todas puedan estar equivocadas. Pero lo que no puede ser cierto es que todas sean verdad al mismo tiempo. Es que todas sean ciertas. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Me sigues? Por lo tanto, tiene que haber algo así como la verdad. Y las afirmaciones de todos no pueden ser igualmente válidas, ni pueden ser igualmente verdaderas. Leí un poco más allá la historia de un profesor que de alguna manera nos sitúa o nos ayuda a tener un ejemplo, una ilustración acerca de lo que estoy comentando. Y era un profesor que les mandó a sus alumnos la tarea de escoger un tema y desarrollarlo por escrito. Después del plazo dado, los estudiantes entregaron sus trabajos y uno de ellos había elegido como tema el relativismo y que la verdad no existía como tal. Y fundamentó todo su trabajo en defender esa idea, llegando a la conclusión de que la verdad no existe. El profesor, pues, corrigió todos los trabajos y a este trabajo en concreto, que acabo de comentar, a este alumno le puso un 0. El estudiante, pues al ver su nota, fue a hablar indignado con el profesor y le planteó, oye, ¿cómo es que tenía un 0? ¿Que por qué narices le había puesto un 0? Y el profesor le dijo, mira, porque me lo has entregado en un portafolio, en una carpeta azul, y no me gusta el azul. Me parece un color muy feo. Por eso te puse un 0. El estudiante, imagínate, todavía más indignado, le dijo, no puede hacer eso. Eso no está bien. Y el profesor podría haberle dicho, o podría haber pensado, oye, según tu argumento, ¿qué es lo que está bien y está mal? Según tu argumento, sí puedo, le contestó el profesor. Y quizás dé un poco de risa, pero date cuenta de lo que este estudiante estaba haciendo, era llevarse la contraria a sí mismo, a su propia visión del mundo. En su trabajo trató de mostrar que no hay tal cosa como la verdad. El profesor le puso un 0 porque no le gustaba el azul y simplemente le parecía feo. Si el estudiante hubiera sido coherente con la visión del mundo que defendió y argumentó en su trabajo, habría recibido el 0 sin problema, pero en el fondo sabía que eso estaba mal, que el profesor no podía darle moralmente un 0 solo por el hecho de que su portafolio fuera azul y al profesor no le gustara el azul. Pues esto es aplicable a las diferentes realidades de la vida, incluida la espiritual o la religiosa. Por eso, el relativismo cultural o religioso tiene problemas serios para poderlo practicar y es consecuencia de decir que la verdad no existe. En la siguiente sesión seguiremos hablando sobre la verdad y cómo defender
este concepto. Y llegamos al final de este espacio. Recuerda que cuando se acabe esta emisión, no tiene por qué acabar el tiempo de oración. Podemos apagar la tele, los móviles, las cámaras, donde estemos viendo todo esto, y poder tener un tiempo en oración juntos, el poder orar unos por otros. El al final también coger el teléfono y quizás mandar un mensaje preguntando algo o haciendo alguna llamada, también preocupándonos unos por otros. Para nosotros, como creyentes, el que la palabra sea verdad es fundamental, porque es lo que nos permite creer y confiar en las promesas de Dios. Es lo que le da sentido a versículos como el que leíamos al empezar este tiempo y como los que vamos ahora también a leer para concluir este espacio. Precisamente también en Romanos 8, versículo 35 hasta el 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor te guarde y que tengan un final de día muy bendecido.